Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme cada semana, de verdad que les agradezco mucho por suscribirse, por hacer sus comentarios, porque les dan like, le dan la manito hacia arriba y les gusta y me siguen. Gracias por ello, de verdad. Mi nombre es Omar, Omar Pérez es mi nombre. A veces veo ahí que mandan saludos, gracias hermano, y ponen otro nombre. No hay problema, a veces se equivocan, yo lo sé, me ha pasado a algunas veces a mí. Y obviamente a veces a todos le puede pasar. Solamente acepto una sola vez la equivocación del nombre también. No siempre. Pero está bien. Con tal que digan muchas gracias, hermano, con eso es suficiente. O si es que quieren agradecer. Y si es que no, de frente hagan su comentario. No hay problema. Para mí es un placer, como saben, es estar a través de las escrituras, a través del Evangelio, a través de estos cánones de las escrituras que tenemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque el objetivo no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan aprender y obviamente puedan enseñar ese conocimiento a los demás. Ya espero que a estas alturas, si me han seguido desde el comienzo, ya han pasado casi 4 años. Espero que ya conozcan un poquito más el Evangelio, espero que sepan mucho más y obviamente podamos edificarnos todos en venir a Cristo. Así que ese es el objetivo. Empecemos, sigamos adelante y disfrutemos el Evangelio, que para eso es. Estamos estudiando este año, como saben, el cuarto canon de las Escrituras. Digo el cuarto porque estudiamos la Biblia, que viene a ser el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios. Nos corresponde lo que viene a ser la semana del 21 de julio al 27 de julio. Terminamos ya el mes de julio. Así que estamos de caída del año 2025. Ya estamos empezando, nos faltan 5 meses más y se termina el año. Como saben, estamos estudiando el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya estamos en el episodio 30. 30 semanas han pasado disfrutando el Evangelio y nos corresponde esta semana lo que viene a ser la sección 81 al 83. Así que prepárate para sumergirte en este mundo de misterios y de enseñanzas, sobre todo misterios para el mundo, enseñanzas para nosotros. ¿Por qué? Porque no hay misterio. Siempre el Señor trata de revelar todos sus misterios hacia el pueblo. Obviamente un pueblo obediente, un pueblo que pueda resistir, un pueblo que pueda aprender, un pueblo que le pueda seguir, que eso es lo que quiere el Señor. Y nosotros creo que tratamos de hacer eso. Así que gracias por ello. Entramos a la clase. Y como saben, el título de la clase de esta semana viene a ser Donde mucho se da, mucho se requiere, basado en la sección Doctrina y Convenios, sección 82, versículo 3, que dice, porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere, y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Fin del versículo. Esta frase pues enfatiza que a aquellos que reciben mayores bendiciones o conocimientos se les, exi- se le exi- se les exige más que todo un mayor nivel de responsabilidad y servicio. Pues no, obviamente todo va de la mano. Más te doy, más requiero de ti. Es un principio que se aplica tanto a individuos como a grupos. O sea, es decir, a uno solo, como a un barrio, como a una iglesia, como a su pueblo, pues el Señor, ¿no? Es un principio que se aplica tanto de esa proporción. A los personales, a ti, si a ti se te da mucho, mucho se te va a requerir. Eh, es un principio que se aplica, también se refiere más que todo a la necesidad de utilizar los dones y talentos recibidos para el beneficio de otros y para la edificación del reino de Dios. El Señor les estaba pues enseñando a su pueblo, a sus pioneros, que debido a sus mayores bendiciones y entendimiento del plan de Dios, también tenían una mayor responsabilidad. Y eso siempre se nos ha recalcado a nosotros, ¿ah? La responsabilidad que tenemos por conocer el Evangelio y por tener la verdad. Es una gran responsabilidad. Yo trato de hacer un granito de arena, poder compartir y para que tú aprendas, para que te gusten las escrituras, para que disfrutes las escrituras. Ya les he dicho, les he dado varios tips a lo largo. Como una vez pasada me encontré con un amigo y me dijo, me gustó el tip, me dice, que diste de las escrituras. Eso lo di hace tiempo, ¿verdad? Que cuando me dicen, no, uno no tiene ganas de estudiar las escrituras antes se leía pues con el libro mormón, con tu libro, me refiero al físico, ¿verdad? Porque ahora todo es digital, en los teléfonos o en las tablets o en las computadoras, pero antes era físico, el libro físico. Entonces me dice, que les dije el tip y él me decía,
Me gustó cuando dices, pon un chocolate ahí, pues, ¿no? Para que no te duermas, para que te dé ganas y comas, o para que algo te anime. Y eso hay que hacerlo, ¿ah? O sea, hay que buscar los tips, hay que ver las maneras, las formas de poder lograr sumergirnos en las escrituras. Y les he dado bastantes tips. Y hasta esas alturas yo creo que yo me puedo dar por contento y satisfecho de saber de que por lo menos has aprendido un poquito más. Y yo creo que te felicito. ¿Por qué? Porque has aprendido y ojalá que estés compartiendo eso, lo aprendido con los demás. Se espera que aquellos que han recibido un testimonio también del Evangelio o han hecho convenios sagrados o han recibido el Espíritu Santo y han sido investidos con poder en el templo, utilicen pues esas bendiciones para bendecir a otros. ¿Por qué? Porque si no, ¿de qué sirve tener todo, verdad? ¿De qué sirve? Así que muchas gracias por acompañarme, gracias por suscribirse cada semana, de verdad que para mí es un placer y es un placer que lo compartan, que puedan ver los vídeos y que puedan disfrutarlo. A veces leí la vez pasada unos comentarios que decían, hermano, su audio. El audio está perfecto. Así que si tienen alguien problemas con su audio es su computadora. ¿Por qué? Porque esto es revisado varias veces y obviamente el audio se escucha. Así que trata de subirle o trata a veces de reiniciar la computadora o el teléfono para que puedas escucharlo más alto, porque mi voz es alta. Es más, trato de bajarlo porque hablo muy fuerte, mi voz es elevada. El medio al cual utilizo, los medios, siempre son comprobados y el sonido es muy alto, sale muy alto. Entonces yo creo que tienen que revisar sus audios. También leí sus comentarios acerca de varios lugares, felicito a ellos, gracias por ello, de diferentes lugares que comentan. Y obviamente, bueno, hay una noticia de que la paz por lo menos vuelve a lo que es Israel y lo que viene a ser Irán. Qué bueno, aplaudamos eso, aplaudamos eso. La felicidad de la paz es grande. Eh, Dos pueblos, salió el presidente Trump y decía eh, que a veces, él decía algo interesante, ¿no? Estos parecen niños, no entienden el grave peligro que es tener una guerra. Y lo que daba a entender, y hay que entenderlo, así habla pues un hombre político, los políticos salen así entre dientes, que quiere decir hay algo oculto ahí, no te voy a decir todo, porque hay muchas cosas adentro. Y eso a veces uno no lo entiende, ¿no? Dice, ¿por qué se pelean? Pues es que hay muchas cosas adentro, atrás, hay muchas cosas. Entonces él decía, ustedes no saben el gran problema que hay países que se han llevado al odio por muchos años y no saben el gran problema o el error que tienen ambos, lo grave que sería que sigan en la guerra. Así que tranquilícense, cálmense, ¿verdad? Y parecen pues niños. Y decía ahí justo cuando conversando con, creo que estaba conversando con el presidente de la OTAN, que es en Europa, y le dice pues el presidente de la OTAN, usted parece el papá. Sí, dice, y a veces tengo que levantar la voz como que, hey, cálmate, cálmate tú. Y a los dos como darles latigazo a los dos hermanos. Y es interesante porque son dos hermanos que se pelean. Uno que sabe la historia son dos hermanos que se pelean. Como hermano, Irán e Israel son hermanos, claro, son hermanos, ¿por qué? Porque uno son los musulmanes y el otro son los judíos. Los judíos de donde provienen, de Israel de donde provienen. Todos provienen de Abraham. Abraham, el gran Abraham. Y eso un miembro de la iglesia de los santos de los últimos días tiene que saberlo, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque provienen del linaje de Abraham, que todos provenimos, nosotros también los cristianos, obviamente, pero provienen de Isaac, ¿verdad? Isaac, su hijo Isaac el primogénito. Para nosotros, para los que creemos en la Biblia o en el Antiguo Testamento, como vienen a ser los israelitas, y el padre Abraham tuvo dos hijos, ¿cuál fue? El otro es Ismael, el primogénito, también lo dice la Biblia. Sin embargo, fue de una, no de la esposa que viene a ser Sara, sino de una de las concubinas que tenía Abraham, pero obviamente para los musulmanes viene a ser el hijo primogénito y de ahí descienden toda obviamente su religión que viene a ser el Islam. Entonces vienen a ser pues medios hermanos peleándose. ¿Te imaginas? Obviamente de madres diferentes, pero del mismo padre peleándose por una tierra. Y es interesante a veces. Hay gente que le gusta la pelea, hay gente que también le gusta la paz. Ya depende de ti, mi amigo. ¿Qué eliges, verdad?
y salía un meme que decía, buscas tú la paz, quieres la paz y sin embargo ni en tu casa te llevas bien con tu familia. Y es interesante, ¿ah? Porque eso pasa. Nosotros queremos la paz y en nuestra familia nos paramos peleando. Entonces, ¿cómo puedes pedir afuera si adentro no lo tienes? La gente se pelea por un pedazo de terreno, como ya les dije, un terreno que no vale para nada, una casa que ya se cae a pedazos, que tiene deudas, y por eso se pelean. Entonces, imagínate pues a esos países peleándose, ¿verdad? Es interesante. Eh, yo les he dicho, soy peruano y obviamente mi país, creo que, a ver, tenemos dos, tres, cuatro, cinco fronteras. Al decir cinco fronteras quiere decir con cinco países limítrofes, que van a ser Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Con Chile hemos tenido guerra, con Bolivia también nos ha quitado terreno, Brasil también nos quitó terreno, Colombia creo que no, y Ecuador creo que le hemos dado, le hemos regalado un poco de terreno, etcétera. Con todos casi se hemos perdido. Y yo no voy a estar siguiendo en rencores. O sea, mañana encuentro un ecuatoriano y me pongo a pelear con él. En el trabajo yo tengo, que ya saben en qué trabajo, me encuentro con muchos ecuatorianos, vienen, me saludan. Tengo chilenos también, amigos. Y nos reímos, vienen y yo no voy a estar, oye, odio y cóleras, ¿no? Que tú me quitaste. Eso es absurdo, o sea, ay, por favor. Y si yo, ese es mi pensamiento, ¿ah? Si yo veo que hay algo, pues, que hay en guerra, pleito, pues me retiro. Tengo dos opciones. Una, la peleo. Si puedo ganarla, pues la pelearé. Pero si lo puedo perder, quítate mejor, hazte a un lado, ya perdiste, perdiste. En la vida se gana o se pierde. No te queda otra alternativa. Bien ganas o bien pierdes. Estados Unidos se hizo la guerra con Japón porque Japón eh, este, atacó lo que viene a ser Pearl Harbor y obviamente Estados Unidos reaccionó, porque a nadie le gusta que le ataquen y le puso dos bombas, la Hiroshima, bombas nucleares y ya pasó. Y ahora son grandes amigos y hay negocios entre ellos y entre los dos se cuidan, y los dos se protegen y están del mismo bando. No van a estar, no, pero tú me destruiste y te ataco y te ataco y te ataco. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Hasta cuándo? Ya pues, me destruiste, perdí, perdí, ya está, listo, se acabó y sigamos adelante. Y, pero no podemos estar en rencillas y de verdad que en eso están Israel con Irán y todos los países ahí que quieren la tierra, que no, que quiero. Yo digo, pues tanta tierra que hay en el mundo, ¿por qué no se van a otro país y se quedan? De verdad, si yo viviera, si yo viviese, fuese, hermano, es que usted no lo entiende porque no es palestino. Si yo fuese, tengo amigos palestinos aquí en Estados Unidos, ¿ah? Tengo amigos palestinos eh, y tengo amigos palestinos y tengo, con mucho dinero, por cierto. Y ellos siempre, como siempre, también con sus ideas, pero tienen mucho dinero y son millonarios, tienen empresas y es mi competencia todavía, la competencia de la empresa donde yo trabajo. Entonces, si yo estuviera en la franja de Gaza, yo sinceramente, y si tuviese una familia ahí, agarro a la familia pues y me voy a otro país. Voy a estar peleando, viviendo eso, y en cada momento, no, que mi tierra. ¿Qué ganas con un pedazo de tierra? ¿Qué ganas? Saber que tus hijos lo bombardean a cada rato, a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija no se vive. O sea, por lo menos me voy a otro sitio, cualquier país del mundo, donde pues haya paz y tranquilidad, ¿no? Es lo único que se quiere, y vivir tranquilo. Te aferras a algo donde hay guerra y guerra y guerra. ¿Qué ganas? No ganas nada. No se gana nada y se pierde. Porque te cae una bomba, ahí está. Adiós hijo, adiós esposo, adiós esposa, y viene el caos. Así que tratemos de buscar la paz. Nosotros somos pacíficos, tratemos de buscar la paz. Qué bueno que se logró la paz. Y nosotros somos miembros de una iglesia que busca siempre la paz. ¿Ok? Qué bueno que viene la paz y reina la paz y empecemos con ello. Esta semana tenemos tres secciones, una semana suave para poder leer, la sección 81, 82 y 83, el llamamiento de Frederick Williams, conoceremos un poco. La sección 82 hablará acerca del Señor, y estoy obligado cuando sois lo que os digo, dice. Y la sección 83 también la disfrutaremos. Esta semana pues veremos lo que es un llamado a la lealtad, al amor. La sección 81 empieza, son secciones pequeñas, voy a tratar, por eso hablé un poquito de guerra, porque a veces
Mis hermanos, se toma mucho tiempo. Sí, pues a veces hay que hablarlo y hay que felicitar ahora que hay paz. Ok, empecemos con la sección 81 y para ello empecemos un poco de historia. Imagina un atardecer pues frío en Hiram, Ohio. ¿Dónde? Porque estamos en el estado de Ohio también y en el estado de Missouri, pero en este caso es el estado de Ohio en un atardecer frío. ¿Por qué? Porque es marzo de 1832. Regresa el tiempo. Sí, marzo de 1832. El invierno americano se está yendo y empieza ya a llegar la primavera. La primavera apenas despunta, pero el aire está cargado de tensión y esperanza. José Smith, o Joseph Smith, como quieran llamarlo en inglés, el joven profeta, pues joven, menos de 30 años, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, está en el centro pues de la tormenta. Apenas días antes, ya lo mencioné en las clases pasadas, el 24 de marzo, él y Sidney Rigdon, ¿qué pasó? Fueron atacados por una turba enfurecida, arrastrados de sus camas, golpeados y cubiertos de alquitrán y plumas. Terrible, fuerte, doloroso, penoso. El dolor físico aún pues, persistía, el peso emocional de liderar una iglesia naciente, perseguida y llena de desafíos era abrumador para el profeta. En este momento de fragilidad el Señor le habla. En una casa modesta, rodeado de fieles seguidores, José recibe una revelación divina, ahora conocida como la sección 81. ¿Y a quién es dirigida? A Jesse Gauss. Ahí está, ve. Hermano, pero hoy no se ve nada. Sí, pues porque no hay una foto de él, no hay una imagen de él, un hombre muy poco conocido, por eso no sale su foto, no hay en los registros, por eso he puesto así, pues, no, sin rostro, pero con un corazón dispuesto, a un hombre con un corazón dispuesto, que acaba pues de ser llamado a la primera presidencia, consejero de la primera presidencia. Esto no es solo un mensaje para Jesse, es un canto de amor, lealtad y fortaleza que resuena hasta nuestro corazón en estos tiempos. Ahora, en la historia vemos que los santos enfrentaban oposición constante, rumores, traiciones y ataques físicos. José Smith a sus 26 añitos cargaba pues el peso de ser el profeta de la restauración. Hasta el momento ya va siendo 12 años recibiendo revelaciones, porque a partir de los 14 años y ahora tiene 26, han pasado 12 años recibiendo revelaciones, visitas de ángeles y de grandes hombres. Entonces ya está un hombre cuajadito, ¿no? Cuajadito pues ya con un poquito de experiencia, pero obviamente dentro de su educación, una educación muy, muy, muy básica. Él le era pues todo, imagínense llegar a su casa, sacarlo en la madrugada, que su hijo ya murió, tu esposa embarazada, wow, todo esto es un caos. Y no hay nada de ganancia. Entonces la pregunta es, ¿de qué le sirve ser profeta si supuestamente es un profeta mentiroso, como dicen los que atacan la iglesia? ¿De qué sirve? ¿Qué ganas con eso? Obviamente tú mientes o tú embaucas o tú haces una trampa o eres un tramposo o eres un embaucador o eres un estafador con el beneficio de algo. Me voy a beneficiar de algo. Por eso hago una trampa o engaño, miento o estafo a alguien para sacar algún provecho. Pero en este caso, José Smith, ¿cuál es el objetivo? ¿Mm? Hasta ahora no hay objetivo que tenga y dirían, pues, oye, mira, toda la riqueza que él tiene. No, no hay riqueza, no hay riqueza. Entonces, ¿dónde está el objetivo de ser un estafador, un mentiroso? No hay objetivo. Con solo 26 años, una vez más, ¿recuerdas cómo eras a esa edad? Siempre te hago mención, ¿verdad? ¿Cómo eras? No lo olvides. ¿Cómo eras a esa edad? Imagínate el profeta, cómo era a esa edad. Ya habían pasado 12 años de visiones, como lo dije, revelaciones constantes, capacitaciones espirituales. Alguna experiencia él tenía, ¿verdad? En febrero de 1832 la primera presidencia se organizó formalmente. Antes no lo estaba, es decir, que no había la primera presidencia y por lo tanto no había pues tampoco el quórum de los 12. La primera presidencia queda conformada con José como presidente de la iglesia, Sidney Rigdon como consejero y llaman a Jesse Gauss como consejeros. Jesse era un cuaquero
convertido al Evangelio, era un hombre de fe profunda, pero con una historia muy poca documentada. No se encuentran registros, no se sabía mucho de él, había abrazado el Evangelio con entusiasmo, dejando atrás su vida anterior para unirse a los santos. Sin embargo, su llamamiento a la primera presidencia llegaría en un momento de prueba, pues tanto para él como para la iglesia. Imagínate, te llaman de consejero y ves que a tu profeta, al que sostienes, o a tu presidente, o al que tú aconsejas, porque eres el consejero, imagínate que casi lo quieren matar. ¿Qué te espera a ti? También lo mismo. Y ojo, al presidente y al otro consejero. También. Wow, o sea, ¿qué te queda a ti? Te salvas con las justas. La revelación de Doctrina y Convenios, sección 81, dada en marzo de 1832, no solo formaliza el llamamiento de Jesse, sino que establece un modelo eterno para el liderazgo, el servicio y la fidelidad. Aunque Jesse Gauss, como se pronunciaba o se llama este hombre que ha sido llamado para la primera presidencia, eventualmente se alejó de la iglesia ese mismo año, sí, ese mismo año de 1832, él no soportó el peso y se aleja. Su breve papel no disminuye la profundidad de esta revelación. Es verdad que se aleja, pero la revelación sigue siendo importante. Más tarde, Frederick Williams, porque eso lo menciona al comienzo, fue llamado a ocupar su lugar. Pero el mensaje de Doctrina y Convención 81 permanece como un faro para todos los que son llamados a servir en la viña del Señor. Es decir, la revelación 81 no fue dada a Frederick Williams, sino a Jesse Gauss. Pero como él se aparta de la iglesia, pues al final quedó esta sección para Frederick Williams, porque no es dado a una persona, sino es dado a un llamamiento. Esta sección es llamada el llamamiento de Frederick, por lo tanto de Frederick Williams. Obviamente, ¿y quién es Frederick Williams? Bueno, pues ahorita lo veremos. ¿Qué dice en la sección o en el versículo 1? Porque dice, de cierto te digo, mi siervo Jesse Gauss, escucha la voz de aquel que habla la palabra del Señor tu Dios y atiende al llamamiento con que eres llamado, que es ser un sumo sacerdote en mi iglesia y consejero de mi siervo José Smith. Hermanito, sorry, pero como yo soy bien cuidadoso o cuidadosa, se ha equivocado y no dice Jesse Gauss. Una vez más, dice Jesse Frederick Williams. ¿Por qué, hermano? Verifique y verá que usted se equivocó, hermano. Mira ahí lo ha puesto Frederick Williams y está hablando Jesse Gauss. No, mi amigo, no me he equivocado. Te cuento lo sucedido. Esta revelación originalmente llamó a Jesse Gauss a ser consejero de José Smith, presidente de la iglesia. Él actuó en este llamado, Jesse Gauss actuó en este llamado por 9 meses en promedio y luego negó la fe. No se sabe el verdadero motivo, lo que se sabe es que un día dejó Kirtland y nunca más se supo de él. Posteriormente el nombre de Jesse fue tachado y reemplazado por Frederick Williams. Es por eso que la sección es llamado a Frederick Williams, quien toma su lugar. Y conociendo a los que me siguen y los que comentan, tal vez algunos se están preguntando si es correcto o apropiado cambiar el nombre de esta manera. Si la revelación fue dada a Jesse Gauss, ¿por qué, hermano, se cambió entonces el nombre a Frederick Williams? ¿No era mejor que le dé una? ¿Cómo se llamó a alguien a la primera presidencia y abandonó el cargo, hermano? ¿Eso es correcto o lógico? Hay un principio que debemos saberlo y no te lo van a enseñar en otro lugar, ¿ah? Y merece ser enfatizado. Así que por eso, porque me sigues, te voy a enseñar. Yo sí te enseño, pues. Es que el Señor, toma nota, el Señor no solo llama a aquellos individuos que sabe que serán fieles hasta el final. ¿Tomaste nota? Te lo repito, el Señor no solo llama a aquellos individuos que sabe que serán fieles hasta el final. Es decir, del barrio, de tu barrio, él dice, a ver, barrio Caramandongo. A ver, aquí hay 100 personas. Ok, muy bien. De los 100, llámame a este, a este, a este y a este. 5 nomás. Al resto no los llames. ¿Por qué? Porque no van a ser fieles, se van a inactivar. ¿No es así el Señor? Él llama a aquellos cuyos corazones están bien en ese momento. Es decir, si hay un llamamiento en tu barrio en el 2027, los que estén bien en el 2027 sus corazones, a eso los llama. O a él o a ella lo llama.
a pesar que en el 2040 su corazón se aparte y se aleje de la iglesia. Él llama a quien quiere, pero no los obliga a ser fieles. Una vez más, el Señor llama a quien quiere, pero no obliga a ser fiel. No quiere decir que por más que tenga un llamamiento, ese hermano o hermana será fiel el resto de su vida. No, no es así. Grábate esto, ¿eh? Mira, te lo he enseñado despacito para que tomes nota, para que lo aprendas y se te grabe. El Señor llama, pero no obliga a ser fieles. Si en algún momento tu corazón está bien, está arrepentido, eres dócil, eres manso, quizás el Señor te llame, pero no indica que siempre serás así. Es decir, no te garantiza que ya estés en el más alto reino, porque tienes que perseverar. Hasta el momento, ¿cuántas personas han sido llamadas, por ejemplo? Y te he contado el futuro de esas personas. Y muchos se han ido, o se han apartado, o han apostatado. Si te has dado cuenta de los pioneros, ¿eh? Yo siempre cuento un poco la historia y te digo, mira, esto pasa en el futuro, este hermano se va a ir, se va a apartar. Te he contado, imagínate cuántos se han apartado ya. Pero el Señor sigue llamando. ¿Por qué? Porque en ese momento demuestra su corazón fidelidad. Existen dos copias manuscritas en esta revelación, una en el libro de Revelaciones de Kirtland, ubicado en el Departamento Histórico de la Iglesia, y la otra en la Biblioteca de la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y sabes que la Iglesia Reorganizada viene a ser la comunidad de Cristo. En ambos registros de las iglesias se ha tachado el nombre de Jesse Gauss y se ha escrito encima el de Frederick Williams. Desde entonces, en todas las copias publicadas de esta revelación, figura Frederick Williams como el destinatario de la misma. Puesto que esta revelación contiene instrucciones, deberes y bendiciones prometidas a quien es llamado como consejero del profeta, la revelación era tan apropiada para Frederick Williams como para Jesse Gauss. ¿Y quién es Frederick Williams, hermano? El que aparece ahí en la lámina, en la foto. El joven Frederick, te comento un poco su historia, sufrió un accidente casi fatal cuando él y sus amigos intentaron cruzar el lago Erie sobre el hielo. El hielo se rompió, dejándolos varados en un bloque de hielo flotante hasta que el capitán de un barco los rescató al día siguiente. Frederick nunca recuperó la salud por completo, aprendió medicina por su cuenta y se dedicaba a ello. Él se bautizó en octubre del año 1830 cuando se restauró la iglesia. En marzo de 1832, Frederick fue llamado a ser consejero de la primera presidencia de la iglesia. El profeta José Smith escribió diciendo lo siguiente: el hermano Frederick Williams es uno de esos hombres en quienes deposito la mayor confianza, pues lo he encontrado siempre lleno de amor y bondad fraternal. No es hombre de muchas palabras, pero siempre es acertado gracias a su mente constante. Siempre tendrá un lugar en mi corazón. Que Dios le conceda que venza todo mal. Bendito sea el hermano Frederick, porque nunca le faltará un amigo. Cuando se dedicó el templo de Kirtland, el 27 de marzo de 1836, Frederick testificó que un ángel se sentó entre él y José Smith, padre, y permaneció ahí durante la oración. Durante un tiempo, su fe flaqueó. No se sabe mucho, pero parece que se le expulsó de la iglesia también a Frederick Williams. Pero luego volvió. Murió como un fiel santo. Te cuento, mira su historia. Se aparta, menos mal que volvió y murió dentro de la iglesia. Así es. El ser humano a veces pasa por eso. La idea es que tú, mi amigo, mi amiga, no te vuelvas infiel, en el sentido de que te apartes de la iglesia y que no, más adelante regreso. No, mi amigo, sino siempre permanezcamos fieles. Siempre seamos perseverantes hasta el fin. Volviendo al análisis, el Señor comienza con un tono íntimo, hablando en esta sección, y poderoso llamado a Jesse por su nombre. Este es un mensaje personal, directo, como si Dios estuviera mirando a los ojos de Jesse. Y hoy pues este mensaje se aplicaría a los tuyos. Ser llamado como sumo sacerdote y consejero en la primera presidencia era un honor inmenso, pero también una responsabilidad colosal. Es colosal quiere decir pues inmensa, ¿verdad? En un tiempo de persecución este llamamiento requería valentía, humildad, un compromiso inquebrantable. El Señor lo llama como consejero,
nada más y nada menos que de el profeta José Smith, dice al final del versículo 1. Ahora, qué bonito, claro, hermano, a mí me encantaría ser consejero del profeta, me hubieran llamado a mí, yo hubiera aceptado. ¿Hubieras aceptado sabiendo de que al profeta lo buscaron en su casa y lo sacaron en la madrugada y le pusieron alquitrán y plumas y también a su consejero? ¿Y si tú hubieras sido consejero, también te tocaba a ti? ¿Así hubieras sido consejero? ¿O lo hubieras pensado? Claro que ahora es bonito ser consejero, hermano, para tomarme la foto, para salir ahí, me compro un buen terno, un buen traje y yo salgo en la foto. Claro, pues ahora sí, ¿verdad? Porque está de moda, me han visto, ahora los barrios hacen sus conferencias y lo ponen en las redes sociales. Invita a todos, dicen. ¿A quién invitas a todos? Nadie va a ir, solamente va a ir tu barrio. Pero bueno, pues está de moda y está bien, son formas de poder hacer sus marketings, ¿verdad? Para que vayan así. Y sale el obispado ahí, los tres, bien al traje. Qué bueno. Simpaticones. En todos los barrios ponen eso, ¿verdad? Pero en ese tiempo, ¿te hubiera gustado ser consejero? ¿Mm? De un profeta que está buscado, que lo maltratan, que lo golpean. ¿Te hubiera gustado? Esas son pues llevar las persecuciones. Y ojo, eso se fue tan serio que, como ya lo he mencionado también, Sidney Rigdon no quedó bien. Quedó muy mal de la cabeza. Nunca más se recuperó. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que no importa cuán insignificante nos sintamos, pues en un mundo de miles de millones, Él nos ve y nos conoce. Cada uno de nosotros tiene un llamamiento único, ya sea liderar una organización, criar una familia, qué difícil que es criar. La crianza es un llamamiento muy complicado, servir en una capilla o simplemente puede ser una luz en nuestra comunidad. Este versículo nos recuerda, escucha su voz. Tu llamamiento grande o pequeño es sagrado. Una vez más, estamos en la sección 81. Han pasado 81 revelaciones. Y ojo, como ya lo he mencionado, también hay muchas más revelaciones que la iglesia no ha puesto. Ha puesto las más principales, las más importantes, las que nos ayudan. Pero hay más revelaciones que se recibió. Hay más revelaciones que se recibió que tiene la iglesia que no se han publicado, obviamente, y no se piensa publicar porque estas son las más importantes, pero también hay muchas más revelaciones que se dieron y que no están registradas, que no lo tiene la iglesia y que no están registradas. Ahora, hacemos un alto. ¿Tú te has puesto a pensar si el profeta José Smith es verdadero o no? Si es un profeta de Dios o no. Ojo, de ahí se desata todo. Si el profeta es falso, la iglesia es falsa, por lo tanto no puedes pagar diezmos, por lo tanto no puedes cumplir la palabra de sabiduría, si quieres cumples o no, la ley de castidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se queda sin iglesia, la iglesia no es verdadera. O, si el profeta es verdadero, tienes que asumir todo. Tienes que arrepentirte, tienes que pagar diezmos, tienes que santificar el día de reposo, la ley de castidad, la palabra de sabiduría y obviamente sostener a los profetas, a las autoridades generales. ¿En cuál bando estás? ¿Sostienes que el profeta es verdadero o no? Hermano, tengo dudas. Ok, ¿tienes dudas? Muy bien. Hasta ahora ya no deberías tener dudas. No, no está bien, más bien. Pero bueno, vamos a suponer que tienes dudas, ¿ok? Pregunta, han pasado 81 secciones. Te invito. Yo sé que no eres tan, pero tan falto de educación como el profeta José Smith en estos tiempos. Haz una revelación, pues. Escribe una. Una nomás. Te invito a que lo hagas. A ver si puedes. Yo la vez pasada que estaba preparando la clase, ¿verdad? Porque preparo, leo, me puse a pensar y digo, yo que conozco un poco el idioma, no me jacto de eso, pero no soy tan ignorante en el idioma, conozco, estoy hablando del idioma español, conozco la sintaxis, las formas de poder construir una oración o qué sé yo, hacer algo. Y digo, hacer una revelación es dificilísima. Es muy difícil. Estaba pensando en mi cerebro y me sale difícil. Ahora es 81, pues. Hasta ahorita nomás, porque hay más. Hay como 130 que viene a ser Doctrina y Convenios. Haz una, pues. Hazla. A ver, si tú no crees que es el profeta, hazlo, pues. ¿Cómo lo hizo José Smith? ¿Mm? Eso no te dicen. Critican al profeta, no, que el profeta sí, que esto, que este otro, que la iglesia, que sí, que aquí, que los diezmos y esto y esto. Ok, pues, ¿y qué hacemos con Doctrina y Convenios?
Ah, es un librito. ¿El librito? A ver, haz uno. Una revelación haz. Aunque sea para quien sea, mi amigo. Haz una revelación. Ya, para tu hijo haz una revelación. Que es facilito. A ver, con ese lenguaje que hablaba, que cree, tiene que ser un lenguaje que hable el Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que se demuestra en cada revelación, que el Señor habla a través del profeta José Smith, que el profeta José Smith lo dicta. Tienes que hacer así, igualito tú, hazlo, hazlo pues. Y luego me cuentas, a ver si puedes. No vas a poder. No, hermano, es que yo falté al curso de lenguaje o literatura. Bueno, pues pondrás todas las excusas. Y de eso no te mencionan los que critican. Alguna vez cuando tú escuchas a alguien que critica, tú dile, hey, ¿y qué hacemos con Doctrina y Convenios? Con todas las revelaciones. No, es mentira. Ah, ok. ¿Y cómo fueron escritas? Ah, pues cualquiera lo puede escribir. Escribe una, pues tú. Ahorita. Escribe, pues. Una nomás, porque hay como 130. Una. Ojo a las pruebas, libro de Mormón. No, que es un invento. Inventa, pues. No, que las revelaciones. Haz una, pues. Así como critican, o sea que hay que encontrar respuestas. Te explico esto, mi amigo, para que defiendas tu punto de vista y que sepas que el profeta José Smith es un profeta de Dios. Un hombre en pobreza que recibe una revelación y dice ser el profeta de Dios, que tiene la primera visión y es llamado a ser el profeta de la restauración. Es el profeta del Señor. No lo dudes, mi amigo. Esta sección te lo demuestra. He hecho un alto para que lo entiendas y sepas que verdad es, algunas revelaciones son pequeñas, porque todos pedían revelaciones, porque toda la gente está allí, y si tú hubieras estado también lo hubieras pedido. Hermano José, ¿me puede dar una revelación para mí, para mi familia? Y todos lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Es normal eso. Si hubiéramos estado en el tiempo de Moisés, Moisés, llévame pues para el lado del cuando estás ahí con el faraón para ver los milagros, dices que haces milagros, yo también quiero ver. Es lo normal, el ser humano es así. Entonces, ya te estoy dando estos puntos para que tu fe pueda crecer y puedas saber de que estás en la iglesia verdadera, que tienes Doctrina y Convenios, y que es un libro de revelaciones dado por Dios a un profeta como es el profeta José Smith. Y que el profeta José Smith es un profeta de Dios. ¿Ok? Sigamos adelante, vemos la sección, el versículo 2 que dice, son dadas las llaves del reino y siempre corresponden a la primera presidencia. Por revelación a José Smith, el Señor dijo pues que estas llaves pertenecen siempre a la primera presidencia o a la presidencia del sumo sacerdocio. Hasta el día de hoy, ellos son los que tienen las llaves del Evangelio, las llaves del reino. Ellos junto con el quórum de los 12 apóstoles son los que determinan pues la doctrina de la iglesia y cómo se dirige, cómo se administra y cómo se rige en estos tiempos. Toda la parte administrativa, la parte doctrinal, la parte espiritual, la parte social de la iglesia. Los líderes que llama el Señor tienen un objetivo, beneficiar a los demás, dice el versículo 4. La iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, no es engrandecer el nombre de un líder, sino del Señor Jesucristo. Todos trabajan o trabajamos en ese objetivo. Ese es el trabajo de un presidente de la iglesia. Al fallecer, un presidente queda su legado, sus enseñanzas, pero la iglesia sigue. Su familia que queda viva tiene que seguir con su vida. Ejemplo de ello, pues son los Kimball. ¿Quién son los Kimball? La familia, pues, del presidente Kimball, sus hijos y familia, sus yernos, nietos y bisnietos ya tendrá. Los Benson, los Hunter, los Monson, ¿no? Todos, la familia, pues, de los profetas que han fallecido, hacen sus vidas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la iglesia los mantiene? No los mantiene, no mantiene a nadie. Cada quien hace sus vidas. Los Kimball, pues si son ricos, si son pobres, serán pobres. Los Monson igual, los Benson también, los Hunter también. A diferencia, pues, de las viudas. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si el presidente Nelson fallece en este momento y su esposa queda viva, pues la iglesia le tiene que ayudar a la viuda, ¿verdad? A la viuda del profeta, porque, por lógica, porque es una viuda en primer lugar y porque la esposa, pues ha sido la esposa del profeta, que también ya es mayor y que fallecerá dentro de poco. Entonces, en ese aspecto sí se vale, pero de los hijos, cada quien ven por ellos.
¿Ok? Pongo ejemplo yo de estas familias que tuvieron un profeta en sus familias y que al fallecer pues han tenido que seguir con sus vidas. La iglesia vela, ¿por qué menciono esto? Porque vela por la primera presidencia, solo por ellos y el quórum de los 12 apóstoles. Y al fallecer uno de ellos, la iglesia continúa. Es decir, que no hay repartición de herencias o repartición de bienes. En ese sentido, la iglesia funciona como una empresa donde el profeta es como si fuese un gerente. Y al fallecer, pues continúa la empresa, continúa otro y así sucesivamente sin verse afectada la empresa. ¿Ok? Eso es lo que uno tiene que aprender. El objetivo es que siempre esté presente la gloria del Señor. Es decir, fallece el presidente Nelson. El presidente Nelson tiene 9 hijas y un hijo. ¿Qué quiere decir? Que viene la repartición, la iglesia se reparte. ¿Qué se va a repartir sus hijos? No se reparten nada. ¿Ok? La iglesia va a seguir y seguirá el siguiente apóstol con mayor antigüedad, que ya lo he mencionado. Él seguirá siendo el nuevo profeta, el nuevo presidente y listo. Y la familia Nelson, pues la familia Nelson, si ha sido como ha sido médico, habrá dejado riqueza y esa riqueza pues se distribuirá en sus hijos, nada más. Entonces la iglesia no es hereditaria o no pasa de una familia a otra o vienen pues los juicios contra la iglesia. No es así. ¿Por qué? Porque la iglesia no le pertenece al profeta, no le pertenece al presidente de la iglesia. La iglesia le pertenece a Jesucristo. El versículo 5 nos dice que al estar en la iglesia y tener llamamientos, es para socorrer a los débiles y levantar las manos caídas, así como fortalecer las rodillas debilitadas, dice el versículo 5. Ahora, en marzo de 1832, cuando se dio esta revelación, los miembros de la iglesia tenían razones para estar temerosos. ¿Por qué? Porque en Irán, Ohio, donde vivía el profeta José Smith, había pues una creciente ola de hostilidad contra los santos. José y Sidney Rigdon fueron brutalmente atacados por una turba de 50 hombres, los que quieren destruir en la actualidad. Ya no usan alquitrán, ahora en estos tiempos ya no, pues ya no se usa alquitrán y plumas como en ese tiempo. Ahora todo es burla y crítica, burla y crítica, ¿verdad? Solamente se burlan y critican. Esa es la forma y a veces también nosotros nos volvemos débiles que con una burla o una crítica ya nos sentimos mal. Tenemos que fortalecer las rodillas débiles es más oportuna que nunca quizás ahora en estos tiempos ya no sean los ataques como eran en ese tiempo con brea y plumas, pero ahora el mundo muchas veces nos hace débiles, pues caen nuestros brazos, nuestras rodillas se debilitan al tener dificultades en casa, por ejemplo, con la familia, a veces no encontrar un trabajo, eso nos debilita también, no poder dar el bienestar a la familia o quizás no tener por comprar un remedio para la familia, una medicina o quizás no lograr las metas que uno se ha trazado. La vida no es imposible, pero tampoco es fácil. ¿Ah? Y en la iglesia debemos encontrar ese fortalecimiento. Quizás un joven quiera encontrar consuelo cuando esté teniendo maltrato, por ejemplo, en su escuela o en la universidad. Siempre debemos tener nuestras manos abiertas, no para juzgar, sino para abrazar y poder consolar. Si eres líder, mucho más, mi amigo. Si eres presidente de la primaria, quizás un niño, por ejemplo, busca el cariño y abrazo de alguien. Si eres presidente de las mujeres jóvenes, quizás una jovencita busque a alguien a quien contar sus problemas porque en casa no es escuchada. Y ojalá que tu hombro sirva de ayuda. Si eres presidente del quórum de élderes, quizás un joven no quiera ir a la misión, por ejemplo, y busque a alguien, algún hermano, ¿puede ayudarme? A quién contarle sus dificultades. ¿Por qué? Porque sus padres pues le han dicho que tiene que ir sí o sí a la misión. No es fácil. He conocido a muchos jovencitos que no están preparados para ir a la misión, pero van, solamente ellos van porque sus padres son los obispos, son el presidente del quórum, son presidentes de estaca, y obviamente que hay una presión que existe porque pregunta, ¿y cuándo se va a la misión su hijo? Ya tiene 18, 19 años, ¿para cuándo el hijo se va a ir? ¿Cuándo ya presentó sus papeles? Y el hijo encima no quiere ir. ¿Qué hacer en esos casos? Tenemos que fortalecer las rodillas debilitadas. Esa es nuestra misión. La historia de Jesse Gauss es agridulce, tiene su sabor dulce y su sabor amargo. A pesar de su llamamiento, Jesse se apartó de la iglesia a fines de 1832, posiblemente abrumado por las dificultades o por conflictos personales. Su nombre
se desapareció de los registros. Sin embargo, esta revelación permanece como un testimonio de que el Señor ve el potencial en cada uno de nosotros, incluso pues cuando fallamos. Frederick Williams es el que asume ese lugar, asumió su lugar y la obra del Señor continuó. La caída de Jesse no es el final de su historia, como no es la tuya, mi amigo. No, Dios nunca deja de llamarnos. Si has tropezado, si has sentido que no era suficiente, recuerda que el Señor sigue extendiendo su mano. Su amor es más grande que nuestras dificultades y debilidades, y su plan es más amplio que nuestros errores. Vivimos en un mundo fracturado donde la fe es cuestionada, la lealtad es rara y el amor a menudo es condicional. Pero el Señor nos llama, como llamó a Jesse, a ser sus embajadores, a fortalecer a nuestros hermanos, a ser fieles en lo pequeño y lo grande. No necesitas un título, mi amigo, eclesiástico para ser un líder. Necesitas un corazón dispuesto. Hoy yo te invito a responder este llamado. Pregúntale al Señor, ¿cómo puedo fortalecer a alguien hoy? ¿Cómo puedo proclamar el Evangelio con mi vida? ¿Cómo puedo ser fiel en medio de mis debilidades? Cierra los ojos y escucha la voz del Señor. Escucha la voz de aquel que habla. Él te conoce, te ama y te ha llamado. Levántate, mi amigo, sé su embajador y lleva su luz a un mundo que la necesita desesperadamente. Entramos a la sección 82, conocida como ¿qué? A ver, yo el Señor estoy dispuesto o obligado cuando hacéis lo que os digo. El sol de abril ya, estamos en abril, ilumina ya los campos porque ya estamos en primavera, pero en los corazones de los santos hay una mezcla de esperanza y ansiedad. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, apenas 2 años después de su restauración, está creciendo y rápidamente, pero también enfrenta desafíos internos y externos. José Smith, el joven profeta, ha viajado desde Ohio para reunirse con los líderes en Missouri, un lugar designado como Sion, el centro de la futura ciudad de Dios. Sin embargo, las tensiones entre los líderes de Ohio y Missouri han creado fisuras. Hay desacuerdos, orgullo y malentendidos que amenazan la unidad de los santos. En este momento crítico, el 26 de abril de 1832, en una reunión solemne, el Señor habla a través de José Smith, entregando una revelación divina, ahora conocida como Doctrina y Convenio sección 82. Este no es solo un mensaje para reconciliar a los líderes, es un llamado eterno a la unidad, la consagración y la responsabilidad personal que resuena con fuerza en nuestra era de división y egoísmo. En 1831, el año pasado, el Señor había revelado que Independence, Missouri, sería el lugar para edificar Sion, una comunidad santa donde los santos vivirían en unidad y amor, compartiendo todo en común bajo la ley de consagración. Pero la realidad era más compleja. Los santos que llegaban a Missouri enfrentaban pobreza, persecuciones, conflictos con los habitantes locales. Era un caos, ¿eh? Además, había tensiones entre los líderes. Edward Parrish, el obispo de Missouri, y Sidney Rigdon, que era consejero de José Smith en Ohio. Habían tenido desacuerdos entre Missouri y Ohio. Como es normal, ¿dónde va a haber más quejas? ¿Dónde? Donde hay pobreza, pues. Y la pobreza era en Missouri, porque no había mucha gente y recién se estaba poblando a diferencia de Kirtland. Muchos en Missouri sentían que los líderes de Ohio no entendían sus sacrificios, mientras que otros en Ohio percibían resistencia en Missouri. Ambos bandos prácticamente se estaban encontrando ya y eran de la misma iglesia. Estas divisiones amenazaban el sueño de Sion. Esto siempre pasa, mi amigo. Siempre hay comparaciones. Siempre hay comparaciones. Siempre. Siempre uno está queriendo que todos seamos iguales en la iglesia. En nuestras propias familias pasa. Cuando hay hermanos y reparten la comida, estamos viendo quién tiene mejor presa. Mi mamá le dio a él la mejor presa, la presa más grande. ¿Y por qué le dieron la mejor presa al otro hermano? El ser humano siempre está buscando su beneficio. Bueno, como a ustedes les gusta más la historia, voy a contar un poco yo lo sucedido. Hago un alto para contar un poco lo sucedido. La sección 81 se dio en marzo de 1832.
y la sección 82 el 26 de abril de 1832. O sea, prácticamente casi un mes después. En medio de la sección 81 y la sección 82, contaré la historia de lo que sucedió contada por el mismo José Smith. ¿Ok? Esa es la historia que ustedes ven en la imagen. Voy a leer lo que dijo el mismo José Smith y también voy a explicar para entenderlo más. Él dice, recibí una carta de los hermanos que fueron a la tierra de Sion, en la que decían que habían llegado a Independence, Missouri, con buena salud y ánimo, con una imprenta y una tienda de artículos. De acuerdo con las instrucciones de la conferencia de otoño, también me enviaron el prospecto de un periódico mensual. Se llamaba The Evening and Morning Star. Explico que este periódico, ya es mi explicación, este periódico iban a empezarse a imprimir. ¿Para quién? Para los santos, se daban las noticias y toda la doctrina un poco. De acuerdo con las intenciones anteriores, ahora comenzamos a hacer los preparativos para visitar a los hermanos que se habían trasladado a la tierra de Missouri. Antes de ir a Irán a vivir con el padre Johnson y poco después de que nuestros propios gemelos recién nacidos hubieran muerto, está hablando el profeta José Smith, yo estoy leyendo lo que él ha escrito, mi esposa había tomado 2 niños gemelos de John Murdoch para criarlos. José Smith y su esposa obviamente pierden 2 hijos gemelos al nacer y obviamente que la familia Murdoch también tienen 2 gemelos, pero la esposa de los Murdoch muere. Por lo tanto, el papá Murdoch ya tenía otros hijos y le llegaron 2 bebés y obviamente ¿quién los iba a cuidar? No había mamá, ¿verdad? Porque la mamá falleció. Y el papá ya tenía hijos. ¿Y quién va a trabajar? La vida es así, sencilla y cruda y real. ¿Qué haces? Entonces lo da a los Smith, quien habían perdido unos hijos. ¿Para qué? Para que lo adopten. No puedes hacer nada. ¿Qué haces? ¿Verdad? Entonces los recibió el profeta cuando solo tenían 9 días de edad. Ahora tenían ya casi 11 meses. Aquí hago un alto yo también para explicar que José Smith, casado con Emma Hale, Emma Smith, Emma Hale era su apellido, Hale, como quieran pronunciarlo en inglés, Emma Smith, vivían con los Johnson, porque su casa o terreno eran muy grandes de los Johnson y les daba posada. También a Sidney Rigdon le daba posada a los Johnson. No olvidemos que José Smith vivía en Nueva York, ¿verdad? Y al casarse vive con su esposa en la granja que les vende los papás de Emma Smith. Salen y de ahí vienen con los santos a Ohio, a Kirtland, pero luego se van a Irán, Ohio, con los Johnson porque ellos tenían una casa más grande. Ahora, hablamos de los hijos de José y Emma Smith. En 1828, yo estoy haciendo el comentario, ¿eh? Esto no lo hizo José Smith, ese es mi comentario. Ellos habían tenido un hijo, pero murió el mismo día que nació, en el año 28, 1828, antes de restaurar la iglesia. En 1831, Emma dio a luz mellizos, lo que les comenté, una niña y un niño, pero ambos niños murieron al nacer. Es decir, ya van 3 hijos perdidos por los Smith. Al día siguiente, una amiga de la familia, Julia Clapp Murdoch, así se llamaba la señora, también dio a luz a gemelos, pero la señora falleció 6 horas después del alumbramiento. El esposo de Julia, que era John Murdoch, habiendo quedado viudo con 5 hijos a los que cuidar, entregó los gemelos a Emma y José para que los adoptaran. Los Smith ya habían perdido 3 bebés recién nacidos. Imagina el dolor inmenso que tenían en sus corazones. Los gemelos Murdoch fueron un consuelo para los Smith. Estamos hablando de los años 1800. Tener hijos era tener hijos. ¿Eh? Bien tenías un hijo o bien moría tu esposa al alumbrarlo, al tener hijo, al parir, como quieran hablarle, al gestar, al dar a luz, como quieran llamarlo. Así era de grave tener hijos. O sea, que eran supervivencia pura. O a veces nacía y a los pocos días ya moría. ¡Wow! ¿Cuánto ha avanzado la tecnología, verdad? ¿Cuántos muertos habrán? Ahora, pues, el índice de mortalidad ha disminuido abismalmente. Ahora, volvamos a la historia.
El 24 de marzo, los gemelos antes mencionados, que ya lo tenían los Smith, que habían estado enfermos de sarampión durante algún tiempo, sarampión, saben lo que es el sarampión, ¿verdad? Todos han tenido ya, eso no lo voy a explicar. Durante algún tiempo estos gemelos tenían el sarampión, nos hicieron interrumpir, esto está contando el profeta José Smith, nuestro descanso para cuidarlos, especialmente a mi esposa. También hago mención que para esta fecha M. Smith yo ya hago mención, estaba embarazada de mes y medio más o menos. O sea, había perdido 3 hijos, tenían a los gemelos Murdo de 11 meses, tenían sarampión y ya M. Smith estaba embarazada de mes y medio más o menos. ¿Ok? Del cuarto hijo supuestamente biológico. Ella estaba embarazada ¿de quién? De José Smith III, del que va a nacer. El que va a nacer, el José Smith III que va a nacer, que nacería en noviembre más o menos, del año 1832, es el que llega a ser el nuevo restaurador de la iglesia reorganizada, el hijo de José Smith. Sí, no se va con Brigham Young. ¿Okay? De él está embarazada M. Smith en marzo o abril. También debemos saber que los Smith tuvieron 11 hijos. ¿Ah? Sí, José Smith con Emma Smith tuvieron 11 hijos. 9 hijos biológicos y 2 hijos adoptados. Wow, bastante grande, ¿no? ¿Qué tal familión que tuvo José Smith? ¿Eh? Bueno, sí eran pues familias grandes. Ahora, volviendo a la historia. Por la tarde le dije que era mejor que se retirara a descansar con uno de los niños, dice José Smith, y que yo velaría por el niño más enfermo. Hago mención también, otra vez hago mi comentario, que en estas fechas recién el invierno americano se está yendo. El frío todavía sigue y es muy fuerte. Es decir, que las noches son muy, muy heladas. No se ha ido del todo. La primavera recién está empezando, pero todavía obviamente ustedes saben que las fechas no son exactas, ¿verdad? Tal día empieza la primavera y no es que empieza la primavera. Todavía se siente el frío, semanas después, semanas antes. Es así el clima. Entonces, el clima todavía está muy fuerte, muy helado, sobre todo al atardecer. Emma, el profeta continúa diciendo, M. Smith me dijo que era mejor que me acostara en la cuna, y así lo hice y poco después me despertó con sus gritos de asesinato, cuando me encontré yo saliendo por la puerta en manos de una docena de hombres, algunos de los cuales tenían las manos en mi pelo y otros tenían agarrada mi camisa, mis calzoncillos y mis extremidades. El pie de la cuna estaba hacia la puerta, dejando solo espacio suficiente para que la puerta se abriera. Mi mujer oyó unos suaves golpes en las ventanas a las que no prestó especial atención, pero que indudablemente estaban destinados a averiguar si todos estábamos dormidos o no. Y poco después la turba abrió de golpe la puerta y rodeó la cama en un instante. Lo primero que supe fue que salía por la puerta yo en manos de una turba enfurecida. Hice una lucha desesperada mientras me obligaban a salir para zafarme, pero solo me despejé una pierna, con la que me abalancé sobre un hombre, que cayó en los escalones de la puerta. Inmediatamente fui dominado de nuevo y juraron que me matarían si no me quedaba quieto, lo que me tranquilizó. Mientras pasaban conmigo por la casa, el tipo al que había pateado se acercó a mí y me puso la mano, toda cubierta de sangre en la cara. Entonces me agarraron por el cuello y me sujetaron hasta que perdí el aliento. Cuando volví en sí, al pasar junto a mí a unas 30 varas de la casa de distancia, vi al elder Rigdon tendido en el suelo, a donde lo habían arrastrado por los talones. Supe que estaba muerto. Comencé a suplicarles diciendo, «Tendrán piedad y me perdonarán la vida, espero». A lo que ellos respondieron, «Dios, pide ayuda a tu Dios, no tendremos piedad». Y la gente empezó a mostrarse en todas las direcciones. Uno que venía del huerto tenía un tablón y yo esperaba que me mataran y me llevaran en el tablón. Entonces giraron a la derecha y siguieron unas 30 varas más adelante, a unas 60 varas de la casa y a 30 de donde vi al Elderrito, hacia el prado, donde se detuvieron y uno dijo, «Simons, Simons», queriendo decir, supuse yo, Simon Ryder o Ryder.
Súbele los calzoncillos, súbale los calzoncillos que se va a enfriar. Otro respondió, ¿no vais a matarlo? ¿No vais a matarlo? Cuando un grupo de mafiosos se reunió a poca distancia y dijo, Simons, Simons, ven aquí. Y Simons encargó a los que me tenían agarrado que no me dejaran tocar el suelo, como habían hecho todo el tiempo, para que no les diera un resorte. Celebraron un consejo y como de vez en cuando podía oír una palabra, supuse que era para saber si era mejor matarme o no. Volvieron al cabo de un rato cuando supe que habían decidido no matarme, sino golpearme y arañarme bien, arrancarme la camisa y los calzoncillos y dejarme desnudo. Uno gritó, Simons, Simons, ¿dónde está el cubo de alquitrán? No sé, respondió uno. ¿Dónde está? Elí lo ha dejado. Volvieron corriendo a buscar el cubo de alquitrán cuando uno exclamó con un juramento, vamos a ponerle alquitrán en la boca. Y trataron de meterme a la fuerza la paleta de alquitrán en la boca. Yo torcí la cabeza para que no pudieran. Y ellos gritaron, Dios mío, levanta la cabeza y déjanos darte alquitrán. Entonces intentaron meterme un frasco en la boca y me lo rompieron entre los dientes. Me arrancaron toda la ropa, excepto el cuello de la camisa, y un hombre cayó sobre mí y me arañó el cuerpo con las uñas como un gato loco, y luego murmuró, Dios, así es como cae el Espíritu Santo sobre la gente. Entonces me dejaron e intenté levantarme, pero volví a caer. Me quité el alquitrán de los labios para poder respirar más libremente, y al cabo de un rato empecé a recuperarme, y me levanté, con lo que vi dos luces. Me dirigí hacia una de ellas y descubrí que era la del padre Johnson. Cuando llegué a la puerta estaba desnudo, y el alquitrán hacía que pareciera que estaba cubierto de sangre. Y cuando mi esposa me vio, pensó que estaba hecho pedazos y se desmayó. Durante la refriega en el exterior, las hermanas del barrio se habían reunido en mi habitación. Pedí una manta, me lanzaron una y cerraron la puerta. Me envolví con ella y entré. Mis amigas pasaron la noche raspando y quitando el alquitrán y lavando y limpiando mi cuerpo, de modo que por la mañana estaba lista para ser vestida de nuevo. Como era sábado por la mañana, la gente se reunió a la hora habitual del culto, y entre ellos vinieron también los mafiosos, a saber, Simon Ryder, un predicador campbelista y líder de la turba, un tal McClintic, que tenía sus manos en mi pelo, un tal Streeter, hijo de un ministro campbelista, y Felatia Allen, es el que dio a la turba un barril de whisky para levantar sus ánimos. Además de los mencionados, había muchos otros en la turba. Con mi carne toda escarafilada y desfigurada, prediqué a la congregación como de costumbre, y en la tarde del mismo día bauticé a 3 individuos. A la mañana siguiente fui a ver al elder Rigdon y lo encontré enloquecido y con la cabeza muy inflamada, pues lo habían arrastrado por los talones, y estos, además, tan alto del suelo que no podía levantar la cabeza de la superficie áspera y helada, lo que la laceraba en extremo. Y cuando me vio, llamó a su esposa para que le trajera su navaja. Ella le preguntó qué quería de ella, y él respondió que era para matarme. La hermana Rigdon salió de la habitación y él me pidió que le trajera su navaja. Le pregunté qué quería de ella y él respondió que quería matar a su esposa y siguió delirando algunos días. Durante el acoso, uno de los gemelos contrajo un fuerte resfriado que empeoró hasta el viernes y luego murió. Los agresores se componían de varios partidos religiosos, pero en su mayoría eran campbelistas, metodistas y bautistas, que continuaron molestando y amenazando la casa del padre Johnson durante mucho tiempo. El elder Rigdon se trasladó a Kirtland con su familia. Entonces, enfermo de sarampión, el miércoles siguiente y a causa de la turba, fue a Charlotte,
el sábado 31 de marzo. El 1 de abril partí hacia Missouri en compañía de Neville Wayne, Peter Whitmer y Jesse Gauss para cumplir con la revelación. Como no deseaba pasar por Kirtland, ya que existía otra turba en ese vecindario, y en efecto el espíritu de la mafia era muy predominante en toda esa región del país en ese momento, el hermano George Pitkin nos llevó en su carreta por otra ruta, y ahí se nos unió el Elder Rigdon. Después de varios días llegamos a Independence, Missouri, el 24 de abril habiendo recorrido una distancia de unas 300 millas de San Luis. Encontramos a los hermanos en Sion, en general gozando de salud y fe, y se alegraron mucho de recibirnos entre ellos. El día 26 yo convoqué a un concilio general de la iglesia y fui reconocido como presidente del sumo sacerdocio, de acuerdo con una ordenación previa a una conferencia de sumos sacerdotes, élderes y miembros, celebrada en Amherst, Ohio, el 25 de enero de 1832. La mano derecha de la comunión me fue entregada por el obispo Edward Partridge en nombre de la iglesia. La escena fue solemne, impresionante y encantadora. Durante el intermedio, una dificultad o dureza que había existido entre el obispo Partridge y el elder Rigdon se resolvió amistosamente. Y cuando nos reunimos por la tarde, todos los corazones parecían regocijarse y recibí lo siguiente. La sección 82. Esto, aquí, fin de la cita, termina lo que habla el profeta José Smith. Eso lo pueden encontrar en la historia de la iglesia, que saben que hay varios tomos, en el 7º volumen, donde dice la introducción y notas. Ahí lo pueden encontrar. Ahora, esto es mi comentario. Esto es narrado por el mismo José Smith, como ya les mencioné. Ahora, yo hago más mención para poder entender esto. Si no, no lo van a entender. La visión de los 3 grados de gloria que yo ya he mencionado en otra clase se dieron el 16 de febrero de 1832. Y a muchos no les gustó esta sección y se apartaron de la iglesia. Y rápidamente se volvieron en contra de la iglesia. Ahora, lo que voy a mencionar también no es bien claro. Una vez más, no es bien claro, pero solo son especulaciones, es decir, que la verdad no es al 100%, pero es bueno que lo sepas. Se dice, por eso es una especulación, que el profeta quería repartir la granja de los Johnson a los miembros que venían de Nueva York. Y esto enfureció a los hermanos Johnson, que junto a la turba golpearon a José Smith. Pero aquí es donde viene la otra parte. Si fuese así, entonces ¿por qué lo golpearon a Sidney Rigdon? ¿Verdad? Muy bien. Te lo dejo para que pienses. Ahora, cuando José se mudó de Kirtland a Irán a la casa de los Johnson, algunos lo siguieron y le preguntaron a John Johnson si podían construir una cabaña de troncos o establecerse en sus 141 hectáreas de su propiedad. Es decir, que tenían un inmenso terreno los Johnson, ¿eh? 141 hectáreas, imagínate, es inmenso terreno. Es decir, ellos preguntaron. También se menciona que al profeta la primera intención, esto también se menciona, vuelvo a repetir, solamente son especulaciones, no está corroborado. También se menciona que el profeta la primera intención fue castrarlo. Sí, castrarlo. ¿Qué es su castración? Cortarle su miembro viril. Porque ya empezaba a hablar de la pluralidad de esposas. Y esto no gustó a muchísimos. Al doctor de la comunidad le dijeron, el que estaba ahí cerca, le dijeron que lo castre al profeta. Pero el doctor se negó a hacerlo, por lo que luego al profeta le pusieron alquitrán y plumas. Sí, a ese nivel llegaron, querían castrarlo al profeta. Una vez más, si la pluralidad de esposas fue el motivo, que tuvo que ver Sidney Rigdon, que casi lo mata. Otros mencionan que José Smith había estado con la hermana de los Johnson, que era una jovencita de 16 años,
Y esto enfureció también a los Johnson, que planearon castrarlo a José. Esta jovencita se llamaba Marinda Johnson. Muchos años después testificaría ella misma, después de muchos años, dijo: aquí me siento con ganas de dar mi testimonio de que durante todo el año que José estuvo en casa de mi padre, nunca vi nada en su vida diaria, ni en su conversación que me hiciera dudar de su misión divina. Así dijo ella, fin de la cita. Ahora, si fue por la jovencita que supuestamente José Smith había estado con ella, ¿qué culpa tuvo Sidney Rigdon? Todo lo que he mencionado de las supuestas causas solo son especulaciones y como historia es bueno saberlo. Es bueno saber que cuando se menciona la brea, por ejemplo, no es la brea que usan ahora en las carreteras el día de hoy. ¿Eh? No es así. En ese tiempo no había eso, porque no habían carreteras en esos pueblos. Era una brea de pino, del árbol del pino. Es menos fuerte, pero es pegajosa, porque estaba caliente. También menciono que muchos, alrededor de 60 hombres, querían matarlo al profeta, y se dice que ayudó mucho el físico del profeta. ¿Por qué? Porque el profeta era alto y fuerte. Eso debilitó o fue más difícil al profeta que le hagan más cosas. También es bueno mencionar que Simon Ryder, el que mencioné, que se menciona en la historia, ¿quién es? Es el que vivía al frente de los Johnson. Y al oír el nuevo evangelio se emociona al unirse y viaja a Kirtland a ver al profeta. Le preguntó él al profeta sobre lo que deseaba el Señor que él hiciera. Le preguntó al profeta. Y el profeta responde con una revelación: ir a una misión, fue la respuesta. Ryder solicitó al profeta un certificado de misionero y José escribió erróneamente y latina en lugar de Y, algo que no fue del agrado de Ryder. Enfurecido, Ryder rompió el certificado y le dijo a José que si no podía deletrear su nombre correctamente, no era un profeta. Esto lo hizo violento contra la iglesia. Es más, los rumores eran que en Irán se construyera un templo y adivinen dónde, en el terreno de los Johnson. Se dice que Ryder fue el que motivó a la turba. Él mismo que había dicho que José era profeta, ahora pues le daba la espalda y casi lo mata al profeta. Una vez más lo menciono, el relato de la primera visión todavía, por si acaso también menciono esto, que el relato de la primera visión todavía no se había escrito. Es decir, lo que vio José Smith solo era contado como el joven que vio a Dios y ha sido elegido para ser profeta. Dentro de unos meses saldrá a luz el escrito por el profeta. Esto hizo enojar a muchas congregaciones, porque el saber que el Señor había elegido un profeta, entonces estaba dispuesto o diciendo que las otras congregaciones son falsas y estas congregaciones daban dinero a sus líderes y los líderes vivían de esto. Entonces, ¿cómo crees que ellos lo iban a tomar? Pues no lo iban a tomar nada fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el profeta José Smith les está diciendo prácticamente que son unos, obviamente, estafadores o son profetas falsos. Esto es parte de la historia que es bueno conocer, saber de cómo el profeta pasó estas penalidades o estas dificultades muy graves, casi lo matan, casi lo castran, obviamente su amigo Sidney Rigdon, obviamente se quedó alterado después de ello y nunca más volvió a ser el normal. Terrible, ¿verdad? Es parte de la historia, mi amigo. Ahora, yendo a la sección 82 en el versículo 1, el Señor comienza con un mensaje de perdón, pero también de advertencia. Reconoce que los líderes han buscado reconciliarse y Él les asegura su perdón. Sin embargo, advierte sobre pecados graves que son fácilmente perdonados, como el rechazo deliberado de la verdad o el daño intencional a otros. Este versículo establece el tono. La unidad comienza con el perdón mutuo, pero la santidad requiere un compromiso serio. En el versículo 2 dice, en el versículo 2, que algunos ha pecado extremadamente. Tenemos que aprender que el perdón es un acto revolucionario. Guardar rencores nos encadena, pero perdonar nos libera. El Señor nos llama a sanar las heridas en nuestras familias y en nuestros corazones,
a tener cuidado con la vida que llevamos, también nos dice el Señor. En el versículo 3 es un recordatorio solemne de que los santos, al recibir el Evangelio restaurado, han recibido gran luz. Dice, a quien mucho se da, mucho se requiere. Con ese conocimiento viene una mayor responsabilidad. Pecar contra la verdad que conocemos trae consecuencias más serias, porque hemos sido bendecidos con claridad divina. Con este privilegio viene la responsabilidad de vivir lo que sabemos, pues. Cada vez que ignoramos un susurro del Espíritu, una enseñanza clara o una oportunidad de servir, actuamos contra la luz. El Señor advierte a su pueblo en el versículo 6 diciendo, nadie hace lo bueno porque todos se han extraviado, dice el versículo 6. Antes de la restauración se vivía en la oscuridad. La gente podía reunirse a lo que había porque no había luz del verdadero evangelio. Con la restauración, el Señor en su misericordia desea que su pueblo vuelva a Él, es decir, que la gente empiece a hacer lo bueno. Sabemos que el Señor es misericordioso, quiere que nos arrepintamos. Tenemos que seguir intentándolo, aunque fallemos una y otra vez. En el versículo 7 el Señor manda que no pequemos más y que nuestros pecados serán borrados o si no volverán a nosotros si volvemos a pecar. Debemos tener cuidado en esto. Si en su debilidad fracasa una y otra vez, no se debe desesperar, mi amigo, sino que debe hacer cada nuevo esfuerzo más fuerte que el anterior. Luego aprendemos un misterio. Si uno quiere ser bendecido para traer sobre nosotros las bendiciones irrevocables del cielo, ¿cómo lo hacemos? Obediencia, obediencia y obediencia. La obediencia no solo obliga al Señor a bendecirnos, sino que también impide que Satanás influya en nosotros, así dice el versículo 10. El Señor está obligado cuando hacemos lo que nos dice. Lo que Él nos dice. El Señor tiene el poder de bendecirnos en cualquier momento. Sin embargo, vemos que para contar con su ayuda debemos obedecer sistemáticamente sus mandamientos. ¿Lo hacemos? ¿Lo intentamos? No es fácil, ¿verdad? Pero hay que intentarlo. Empecemos por lo más fácil y poco a poco iremos creciendo. Una vez más, había dos centros en la iglesia, Missouri y Kirtland, y ambos lugares tenían ciertas rencillas, celos, rivalidades. Los lugares eran lejos, no quedaban cerca. La distancia era 800 millas o 1200 kilómetros, más o menos, o 12 días de viaje, a pie, sin descansar. Para resolver algunos de estos malentendidos, el profeta convocó a un concilio general de la iglesia en Missouri el 26 de abril de 1832, cuando se da esta revelación. Durante este concilio se recibió una revelación que mostraba la operación de la orden de Enoch en esta dispensación. A José Smith, Newell Witness, Sidney Rigdon, Oliver Cowdery y Martin Harris se les ordenó administrar los asuntos de los pobres y todas las cosas relacionadas con el obispado, tanto en la tierra de Sion como en la tierra de Kirtland. ¿Dónde dice eso? Versículo 12. En consecuencia, se creó un consejo central, una junta directiva que a su vez estableció la Orden Unida. Este organismo central se estableció no solo para ayudar a los pobres, sino para administrar las tiendas de mercancías tanto en Ohio como en Missouri. Es decir, todos los grandes líderes serán los encargados de los pobres. El cuidado de los pobres es un mandamiento urgente. La consagración no se trata solo de dinero, sino de consagrar nuestro tiempo, talentos y corazones al servicio de los demás. El Señor nos pregunta, ¿qué estás dispuesto a dar? Un mensaje de aliento, una mano extendida, una donación generosa. Todo cuenta. Sion se construye cuando nadie es dejado atrás. En el versículo 14 el Señor nos dice que Sion debe aumentar en belleza y santidad. La belleza se hace a través de sus templos y la santidad a través de la obediencia de sus templos. La fuerte viene en el versículo 17 que dice que serán iguales.
Eso es lo que dice el versículo 17. Señor desea que seamos iguales. Cada persona es un mayordomo de los bienes que Dios le ha dado y debe usarlos para edificar la iglesia y bendecir a los necesitados. El Señor enfatiza que Sion es un lugar de responsabilidad compartida donde todos trabajan por el bien común. Nadie de lo que tenemos, dinero, tiempo, habilidades, es realmente nuestro. Nada. Todo es un regalo de Dios. Cómo gastas tu salario hasta cómo tratas a los demás es un acto de mayordomía. Vive con la eternidad en mente, mi amigo. Tu familia te necesita, la iglesia te necesita y el Señor te necesita. Pero a veces olvidamos y el mundo nos absorbe y pensamos que el mundo nos necesita. Trabajamos para el mundo, trabajamos para los placeres de la familia, trabajamos para los placeres de la satisfacción del mundo y olvidamos a nuestro prójimo. El versículo 19 dice, todos debemos buscar el bienestar del prójimo. Esto todavía nos falta, es complicado por la vida que llevamos, por las deudas que tenemos, por los santos, por los gastos que debemos, por la familia que tenemos y por los trabajos que tenemos. Pero eso es la meta. Eso es el evangelio a pesar de. Tenemos que buscar el bienestar del prójimo. Hermanito, si supiera que tengo deudas, hermano, a pesar de tus deudas, tienes que buscar el bienestar del prójimo. A pesar que uno no tenga trabajo, a pesar que uno no tenga que comer, siempre hay otro u otros que están peor que uno. El prójimo también es un hijo de Dios. A veces lo olvidamos. Ahora, si crees que esto no se dará, el versículo 20 dice que es una orden sempiterna. Es decir, así funcionará. ¿Estamos preparados? Esto es la famosa orden unida. Así es la consagración de lo que uno tiene a la iglesia. Era un sistema económico y administrativo dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se basaba en la consagración de propiedades a la iglesia, recibiendo a cambio una mayordomía o administración de esas propiedades. Su objetivo en esos tiempos, su objetivo principal era fomentar la unidad y la autosuficiencia entre sus miembros, así como administrar a los recursos de la iglesia de manera edificante o eficiente. Los santos consagraban sus responsabilidades a la iglesia, entregándolas al obispo pues local. A cambio, el obispo les entregaba una mayordomía que les permitía administrar a los bienes que antes eran suyos, pero ahora bajo la dirección de la iglesia era la diferencia. La Orden Unida buscaba crear una sociedad de Sion donde todos los miembros pues vivieran en unidad y amor, cuidando las necesidades ¿de quién? De los pobres. Ahora, esto es un consejo de administradores, a menudo encabezado por el obispo local ahora en estos tiempos. ¿Qué pasaba? Supervisaba las actividades económicas de la comunidad, incluyendo la producción, el comercio y el reparto de recursos. Hermanito, ¿y esto no es comunismo? No, no es comunismo. La diferencia es que el comunismo obliga. El Señor no obliga. Carlos Marx y el comunismo y su obra del comunismo fue dada en 1848 y nosotros recién estamos en 1832. Es decir, que José Smith no se copió ningún modelo comunista porque no existía. Lo menciono porque hay algunos que dicen que José Smith del modelo comunista se copia y no es verdad. Hago mención que el comunismo, ya lo he dicho, es una imitación de la Orden Unida o consagración del Señor. El comunismo toma, la Orden Unida da. En la Orden Unida todos somos iguales. En el comunismo los líderes toman, obviamente los líderes toman y son los más beneficiados. En la Orden Unida se busca el beneficio de todos. En el comunismo no importa el beneficio de los demás. Así que cuando escuchas a los gobernantes decir todos debemos ser beneficiados, todos debemos recibir, ya no debe haber pobres, ¿verdad? Que dicen así los candidatos, etcétera, etcétera. Bueno, piensa bien, porque hay que pensar cómo lo va a hacer y cómo
Y cómo, obviamente, y con qué dinero lo va a hacer. Has oído que dicen, vamos a aumentar la pensión a los viejitos, yupi, y uno aplaude, pues, no, bravo, porque tengo a mi papá, porque tengo a mi mamá, porque tengo a mi abuelito y no tengo dinero, y aplaudimos. Pero también debes pensar, ¿y ese aumento de dónde va a salir para que llegue al bolsillo del viejito? Nada es gratis, mi amigo, nada. Si escuchas que un gobernante dice que las empresas grandes pertenezcan al Estado para que el Estado las administre y pueda dar esas ganancias al pueblo, y dices, yupi, ten cuidado, porque lo que quieren es comunismo. Y ellos son los que van a administrar los recursos. Es decir, ellos siempre tendrán y el pueblo tendrá migajas. Hay que tener mucho, mucho cuidado. El Señor plantea que el pueblo esté unido. Para dar a todos, el Señor plantea que sea voluntario y no la fuerza. Por ahora vivamos la ley del diezmo. Es la mejor forma de poder ir despojándonos de lo material. La orden unida llegará y debemos estar preparados porque siempre queremos diferenciarnos y eso no nos ayuda. Si yo me voy con zapatos negros el domingo a la capilla y veo que todos van igual, entonces el siguiente domingo voy con zapatos marrones para ser diferente. Así somos, ¿verdad? Así somos, pues. Tenemos que pensar en el bienestar del prójimo antes que en las vanidades, mi amigo. Te cuento algo moderno para que se entienda que me gustó para este ejemplo. Yo vivo en Houston, Texas, y en este estado Tesla que produce los carros eléctricos, pues, ¿verdad? Modernos, que no necesitan chofer. El día que planea que haya Elon Musk, que es el dueño de Tesla, dijo que planea que haya taxis eléctricos en todo Houston. Es decir, que la gente ya no tenga carro, sino que salga y use el taxi. Eso ayudaría a la ciudad para que no haya tantos carros, para que en los estacionamientos pues no haya carros estacionados ahí, no haya parqueo. Nadie tendría carro, sino que sería un taxi. Es una idea interesante, pero viene siempre la otra parte. ¿Y cómo sería el carro? ¿De qué color? Es que a mí me gustaría algo propio, a mí me gustan las camionetas, a mí me gustan los autos más pequeños, etcétera, etcétera. No sé si se lleve a cabo este proyecto, pero lo que sí sé es que nos falta despejarnos o despojarnos de la diferenciación. Obviamente, pues las mujeres quieren un color, y si hay un taxi de un color, el varón no quiere ese color. Es complicado, ¿verdad? En marzo de 1832, el profeta creó una organización conocida como la Orden Unida, la cual debía dirigir los asuntos económicos de los santos bajo la ley de consagración y mayordomía. ¿Quiénes fueron escogidos para dirigir esta divina orden económica? Estaban de acuerdo, estaban obligados por convenio a administrar el programa de la orden de acuerdo a los requisitos espirituales y morales de esa norma o ley superior. Y si lo quebrantaban, dice el versículo 21, será entregado a los bofetones de Satanás. Ahora, el 22 de marzo, o el versículo 22, es un versículo que puede llevar a la confusión porque dice, es prudente que hagan amigos por medio de las riquezas de la maldad y no os destruirán. El Señor pedía a su pueblo y siempre le pide que ya hemos vivido, que ya que vivimos en el mundo, tenemos que hacer negocios con el mundo. Pero esos negocios no indican que yo seré parte de sus trampas o delitos, sino que demuestra el buen negocio con ellos de tal manera que se pueda hacer buenos negocios dentro, obviamente, de lo correcto con ellos. Y eso al final, pues, nos llevará a ser amigos y vivir con ellos algo que los pioneros no hicieron, y fue al contrario, ¿eh? Los pioneros, ellos se jactaron que vivían en una vida digna y que los demás no, y que pronto ocuparían, pues, todo Missouri. Eso decían los pioneros, imagínense a los que habían llegado recién. Esto, pues, enojó a los lugareños, que con el tiempo los santos fueron expulsados, ¿no? O sea, cállense la boca, pues no puedes estar diciendo eso. El clímax de la revelación es un llamado a vivir con amor desinteresado, buscar el interés del prójimo y glorificar a Dios. No son metas abstractas, son la esencia de la vida cristiana. Pero la advertencia final es solemne. La fidelidad tiene consecuencias eternas. Sion es para los que perseveran. El Señor nos llama a una vida de amor radical, buscar el bien de los demás, un colega, un extraño, un enemigo.
es reflejar a Cristo. Cada día es una oportunidad para vivir con la mira en la gloria de Dios, pero también debemos estar alerta. La fidelidad no es negociable, persevera porque el Señor viene y Él busca los corazones fieles. Ahora, trágicamente los santos no pudieron establecer, por ejemplo, Sion plenamente en Missouri en la década de 1830. Sí, mi amigo, no lo establecieron. Los conflictos internos, la desobediencia, la ley de consagración y la persecución externa los llevaron a ser expulsados en 1838. Los sacaron a los santos de Missouri. Pero el sueño de Sion no murió. Doctrina y Convenio, sección 82, nos enseña que Sion no es solo un lugar físico, es un estado de corazón. Cada vez que los santos se unieron para ayudarse mutuamente, cada vez que perdonaron y sirvieron, Sion creció con ellos. El sueño de Sion sigue vivo. No necesitas vivir en Missouri para construir edificaciones. Puedes hacerlo donde estás. Cada acto de amor, cada esfuerzo por la unidad, cada sacrificio por los demás es una contribución a la ciudad de Dios. Aunque a veces falles, el Señor te invita a seguir adelante. Su gracia es suficiente para transformar nuestras imperfecciones en algo santo. El Señor nos llama, como llamó a José Smith, a Sidney Rigdon y a Euler Partridge, a ser constructores de Sion. Sí, mi amigo, a ser los constructores de Sion. Él nos pide que seamos uno mismo, que consagremos nuestros corazones y que vivamos para el bien de los demás. No necesita ser perfecto, solo necesita ser, no necesita ser perfecto, solo se necesita estar dispuesto. Sintamos la promesa del Señor: si sois uno, sois vosotros. Deja que su espíritu te guíe, que su espíritu obviamente te guíe, siempre que te guíe, y que su amor te una y que su visión te inspire. Eso es el consejo que debemos tener el día de hoy. Entramos a la última sección, que es la sección 83. Las leyes de la iglesia son con relación a las viudas y a los huérfanos. Una sección, unos versículos pequeñitos nada más. Los primeros santos que se establecieron en Missouri llevaban allí solo unos 6 meses, habían sobrevivido a un duro invierno en circunstancias desfavorables. Y cuando digo el duro invierno, ya les he mencionado que el invierno es durísimo, ¿eh? No te imaginas lo duro que es. Los vecinos no les caían bien, así que en Missouri a los vecinos no se les caía bien los de la iglesia, así que la ayuda era mínima. Por otro lado, el profeta acababa de pasar por algunos sucesos trágicos o traumáticos. En marzo lo sacaban a rastras de su casa y lo cubrieron con brea y plumas. Obviamente, como consecuencia, su hijo adoptivo contrajo pues un fuerte resfriado y falleció. Luego de ello viajó a Missouri dejando a su esposa con uno de sus hijos adoptados y embarazada. Ahora, en abril de 1832 el profeta pues había venido para animar a los santos y poner orden. Llegó con sus manos con sus nuevos consejeros, Jesse Gauss y Sidney Rigdon, quienes eran sus consejeros en la primera presidencia del sacerdocio, que posteriormente se llamaría la primera presidencia. Ahora, falta mencionar que habían unos santos de Colesville, así se llamaban, porque habían conocido el Evangelio en Colesville, Nueva York, y obedecieron el llamado de ir a Kirtland. Al llegar a Kirtland, el dueño del terreno, donde se les pidió que se establecieran, incumplió su promesa de vivir la ley de consagración. Recuerdan que lo mencioné en la sección 54. Estos santos de Colesville de Colesville fueron a Missouri porque era la tierra de Sion, y al llegar fue penurias. Entre ellos se encontraban 2 viudas con hijos. Esto quizás fue motivo para preguntarle al Señor cómo se reaccionaba o se relacionaba pues la ley de consagración con las viudas y los huérfanos. El Señor, en esta revelación del mandamiento claro de que los esposos tienen el derecho de dar sostén a la familia, que incluye esposos, esposa e hijos. En un hogar donde hay un esposo básicamente apto, se espera que él pues sea el sostén de la familia. Ahora, lo ideal es eso, aunque cada vez las mujeres ya no quieren estar en casa, ¿verdad? Sino salir a trabajar, quieren ser autosuficientes, y qué bueno, pero también, que dice el Señor,
a quién dejamos a los hijos, que los cuiden, o no necesitan cuidado, es la pregunta. O los dejamos a los abuelos o a la niñera, o los matriculamos en internados donde están toda la semana y salen los fines de semana para ver a los padres. ¿Qué hacemos entonces? Es que hermanito, no alcanza pues, lo que gana el esposo. Así que uno también tiene que trabajar, dice la esposa. ¿Será eso o será que la familia desea más comodidades de las normales? Ahora existe una excepción. ¿Y cuál? Cuando la mujer es divorciada o viuda, es diferente. Una mujer divorciada tiene que salir a trabajar porque no hay otra opción a una viuda. Una viuda también pues tiene que salir, no le queda otra alternativa. También tiene que salir cuando no hay quien provea para la familia. Explico un poco más con respecto a la ley de consagración para que se conozca. Los santos que tenían sus propiedades y posesiones tenían que dar a la iglesia, al obispo como agente de la iglesia. Los mayordomos entonces les serían devueltas, pero el título legal de la mayordomía pertenecería o se quedaría en manos del obispado o del obispo. Si un mayordomo de bienes consagrados dejaba la iglesia, no podía llevarse nada de su propiedad original. Pero en marzo de 1833, un miembro fue al tribunal de Missouri y acusó a la iglesia de quitarle su propiedad. Le metió un juicio a la iglesia. La ley americana dijo que esto no era posible, que la iglesia tenía que devolver la propiedad a la persona. La pregunta viene entonces, ¿qué hacer? El profeta determinó que un individuo disidente que salía de la iglesia se le permitía vivir en la propiedad recibida como una herencia del obispo, es decir, que se le daba solo su propiedad pero no la ganancia que se había obtenido. No podía reclamar sobre el excedente que había donado al almacén del obispo. Esto debía ser trato o tratado como donación caritativa a la iglesia y por lo tanto ya no hay retorno. Parece racial las leyes celestiales dadas, ¿verdad? Pero no olvidemos que vivimos en un mundo terrenal y nos tenemos que adoptar o adaptar para poder cohabitar. Yo le expliqué, yo ya lo expliqué en otra clase lo que hace la iglesia en algunos países, por ejemplo, para vivir mucho mejor con la ley y que solo sea legal. No conozco yo todos los países y no sé si aplica, pero esto sí se hace en algunos países y sí sucede. Y claro que debe ser en todos los países, ¿verdad? Por ejemplo, hace años la iglesia recibía los diezmos y ofrendas, pero no era una asociación, no debía ser eh, una organización, cuando tú eres una organización prácticamente sin fines de lucro, y obvio que no pagan impuestos, están exentos. Es decir, tener a una iglesia en un país es un gran negocio. Y es por eso que hay muchas iglesias de ese tipo. ¿Verdad que no lo sabías? ¿Mm? Para eso son estas clases, mi amigo, para que aprendas. Ahora, cuando eres organización sin fines de lucro, no distribuyes las ganancias entre sus miembros, sino que las reinvierten en su misión de servicio público o filantrópico. Hasta ahí todo bien, pero la iglesia siempre busca la formalidad y se ha hecho asociación, es decir, como si fuese una empresa. Obvio que lo que le ingresa en muchos países, los ingresos de los diezmos, de los donativos en muchas iglesias del mundo se queda ahí, ¿verdad? Porque se regresa pues para los pagos. Porque es muy poco. Es más, en algunos todavía, en algunos países reciben el sustento de Estados Unidos, ayuda. ¿Por qué? Porque dan poco y tienen muchos gastos y obviamente necesitan de Estados Unidos. Eso ocurre en algunos países, como en algunos países ya son autosuficientes. Pero esto al final le sirve a la iglesia cuando quieren, por ejemplo, hermano, ¿y esto por qué explica? ¿Por qué? Porque en la actualidad, por ejemplo, si no formas como una empresa, la iglesia, el gobierno no lo ve como algo importante, sino lo ve como algo irregular. Y por lo tanto, en algunos países que ya ha sucedido recientemente, por ejemplo, puede pasar que llega un gobernante que quiere expropiar los terrenos o locales.
Es como si tú, como si atentaras ya, pues si eso sucediese, es como si atentara ese gobierno a una empresa y el Estado te protege. O si el Estado te quiere expropiar, quitar, expropiar es quitar, como expropiaban por ejemplo en Venezuela, tú puedes decir que es una empresa y se van a instancias o juicios internacionales. Es decir, la ley te favorece. Entonces, obviamente, ya te estás metiendo a un terreno internacional y con el tiempo, eso es un juicio, y con el tiempo, pues la iglesia vuelve a recuperar sus terrenos, ¿verdad? Si fuese así, no ha sucedido todavía, pero de ser así, eso es lo que podría pasar. En ese tiempo que estoy hablando, hago esta mención de ahora para hablar en el tiempo de ese en los años 1800. La ley del país dijo que las propiedades que le pertenecían a su dueño, así que si se salían, se le regresase. Es decir, tú te unías a la iglesia, donabas tu terreno por la ley de consagración, pero si tú te apartabas de la iglesia, la ley del país te favorecía y te decía que le tenías que regresar el terreno. O sea que era un caos. En el versículo 4 dice que los niños tienen el derecho de recibir el sostén de sus padres. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, de enseñarles a amarse y servirse mutuamente, de observar los mandamientos de Dios y de ser cuidadosos, respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Los esposos y las esposas serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. El versículo 5 también dice que la primera ayuda que debemos recibir es de la familia y luego de la iglesia. No es al contrario, no es primero la iglesia y luego la familia. Hace un tiempo una hermana se fue a pedir, por ejemplo, una ayuda al obispado y el obispo estuvo de acuerdo en ayudar a la hermana. Cuando llegó el documento para la ayuda a la estaca, antes era así, estoy hablando de hace años, ahora ha cambiado creo, el presidente de estaca dijo, ¿y dónde está su esposo? Ambos eran miembros activos de la iglesia, ambos. El obispo dijo que había venido la hermana y que el esposo no había venido. Entonces el presidente de estaca dijo que la ayuda era a través del esposo, no a través de la esposa. Obvio, ¿verdad? Obvio, obvio. Es así. El obispo le dijo a la hermana y la hermana dijo que si le decía a su esposo pues no vendría a pedir ayuda. El obispo recién se enteró que el esposo no sabía que la familia recibiría ayuda. Esto no es la forma. La forma es el líder tiene que ir a pedir. En una familia, si está pasando dificultades y necesitan una ayuda, el esposo tiene que ir a pedir la ayuda. Por cierto, la primera ayuda siempre es entre familias, es decir, pedir ayuda al hermano, al tío, al primo, etcétera, y luego a la iglesia. Hermano, y si en mi casa no hay esposo, no hay sacerdote, obviamente que la hermana es la que pide ayuda, ¿verdad? Es obvio, obvio, obvio. Eso sí. No olvidemos que las viudas y los huérfanos son prioridad para la iglesia, también dice el versículo 6, así como los pobres, no nos olvidemos de ellos, tengámosles siempre presentes, siempre con nosotros, siempre a nuestros lados. A veces el abandono las consume y nuestras visitas siempre les trae paz y consuelo. Una revelación dada para viudas y huérfanos. Viudas y huérfanos. El Señor los tiene presentes y quiere que nosotros también. Una vez más, no olvidemos que las viudas, los huérfanos y los extranjeros son la primera jerarquía de la iglesia. Es decir, si un barrio no atiende a sus viudas, huérfanos o extranjeros, primero de nada no los atiende primero, de nada sirve sus reuniones. A mi barrio recientemente llegó un extranjero y la Sociedad de Socorro hizo una reunión donde llevaron cosas para que tenga la familia. Eso es un buen gesto, eso es un buen recibimiento. Las viudas y los huérfanos tienen que ser visitados periódicamente. Nosotros, hermanos, amigos, que podamos aprender de estas revelaciones que el Señor nos ha dado para nuestro beneficio y que podamos saber que nuestros corazones están con los pioneros y que ahora nosotros podemos hacer mucho más por la Sion y que con nuestra ayuda podamos ir construyendo la Sion para la venida de Cristo. Gracias por acompañarme, espero que te haya disfrutado esta clase. He tratado de dar bastante enseñanza, espero que lo hayas podido recibir, aperturar en tu mente, en tu conocimiento, en tu espíritu, si no lo sabías. Recuerda la historia que pasó José Smith. Los pioneros no pasaron una vida fácil. Hemos aprendido del profeta José Smith, hemos aprendido del huérfano, hemos aprendido también debemos cuidar de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros y que siempre sea esa nuestra meta. ¿Por qué? Porque el Señor
quiere eso para nosotros. Que tengas una buena semana. Te espero la próxima. Gracias por acompañarme.